Entonces seguimos con el primer paso. ¿Cómo prepararte para la visión? En mi familia crecimos con un plan de vacaciones clásico, o sea, cada año viajamos en el auto desde cualquier parte de Texas o Oklahoma, según viéramos a este tiempo, hasta el mismo lago de Arkansas para acampar. Y allí pasábamos cada momento esquiando, pescando, nadando, montando en motocicleta. Sacar las cuatro paredes durante 2 semanas a una familia eh, de seis no era empresa fácil, aunque el viaje no era muy largo, 5 o 6 horas, pero los preparativos llevaban mucho tiempo. La transición de la ciudad al medio del bosque era un cambio de estilo de vida tan grande que requería una preparación minuciosa. Hablemos de la visión, que no es solo el destino, es el viaje. La preparación es en parte importante de la visión. La razón radica en la esencia misma de la visión. La visión no es tan solo el destino, el viaje. La visión no es tan solo el producto, es el proceso. La visión no es tan solo la meta, es toda la carrera. Cualquier experto de negocios le diría que la investigación y el desarrollo son condiciones claves para un producto ganador. Cualquier deportista sabe que para vender en la competencia empieza con entrenamiento. Cualquier viajero experimentado puede afirmar que la preparación por anticipado es vital para un viaje de éxito. La visión no es tan solo la meta, es toda la carrera. Pablo captó la esencia de la visión al decir esas palabras en 1 Corintios capítulo 2:9. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Para que nuestros ojos vean la visión de Dios, para que nuestros oídos oigan la voz de Dios, para que nuestras mentes coincidan con el plan que tiene Dios, debemos dedicar mucho tiempo de gran preparación. Antes de recibir la visión de Dios para su iglesia, debemos prepararnos para esa visión. La visión de Dios para su iglesia es algo grande, por lo tanto, que la preparación para dicha visión también debe ser algo grande. Hablemos de nuestros planes contra la visión de Dios. Me encanta ese versículo sobre la visión que dice Proverbios 19:21. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Y este versículo se escribió con la iglesia actual en mente. Nuestras iglesias tienden a organizar muchos planes, tienen numerosos programas y ministerios multifacéticos. La iglesia nunca antes ofreció tanto. Sin embargo, me pregunto si la mayoría de nuestras iglesias descubrieron la visión de Dios. Preguntemos, ¿encontraron los designios que prevalecen, los propósitos de Dios? Creo que los numerosos planes que inventamos no harán la obra, solo el plan de Dios prevalecerá. Pero la pregunta es, ¿qué es la visión? Y el estudio de Harley Blackby, mi experiencia con Dios, es nada menos que el cambio de mi vida para quienes lo pasaron. La esencia de la obra de Black Abbey se resume en una idea y observa lo que Dios hace y únete a Él. En vez de pedirle a Dios que bendiga nuestros planes y visión, debemos observar lo que está haciendo a nuestro alrededor y unirnos a sus planes y visión. ¿Qué es la visión? Es el cuadro de lo que Dios quiere hacer. La visión es el cuadro de lo que Dios hará en su iglesia. Y si nos quitamos de en medio y le damos total libertad, entonces el proceso, ¿sí? De visión es el de unirnos a Dios en lo que hace y en lo que quiere hacer en su iglesia. La visión es el cuadro de lo que Dios quiere hacer. Cuando estaba en la escuela de secundaria, participé junto con el grupo de jóvenes en un viaje misionero a una pequeña iglesia de Idaho. Cuando llegamos, las chicas se hospedaron en las casas de las familias y los chicos nos acomodamos en el templo.
El único inconveniente en este arreglo era la falta de un lugar para que los muchachos nos bañáramos. Luego de 2 días el problema comenzó a resultarle evidente a cualquier persona que se encontrara a una gran distancia de nosotros. Así que nuestro pastor de jóvenes le preguntó al pastor de la iglesia dónde podrían bañarse. Él nos informó que más allá de la arboleda, al fondo del terreno de la iglesia, había un hermoso y cristalino río que bajaba de las montañas donde podríamos bañarnos. Ese descubrimiento cambió el viaje por completo. Todos los días los muchachos pasábamos un tiempo muy necesario de diversión y descanso y de mejora olorosa en ese río. Años más tarde, pensé muchas veces en ese río y estoy convencido de esa verdad. El río de lo que Dios quiere hacer fluye acerca de nuestras iglesias. Solo lo descubrimos y nosotros nos sumergimos en él. Dios tiene un río de visión para cada una de sus iglesias y la mayoría de nosotros ni siquiera nos damos cuenta que existe. Las 7 palabras finales de una iglesia moribunda nunca antes lo hicimos de ese modo. La visión es un proceso activo y continuo. Es la búsqueda permanente de lo que Dios está haciendo y quiere hacer. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado. Ha llegado ya lo nuevo, como lo dice en 2 Corintios 5:19 en la nueva versión internacional. Es lamentable, pero en muchas de nuestras iglesias hemos cambiado ese versículo por esta versión. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una vieja creación. Lo nuevo ha pasado y ha llegado ya lo viejo. Perversión de la iglesia moderna. Esta traducción debe ser favorita de esas iglesias que se aferran a las últimas 7 palabras de una iglesia moribunda. Nunca antes lo hicimos de este modo. Sin embargo, las iglesias con propósito que inclinan por una versión de ese versículo en presente continuo. Por lo tanto, si alguno permanece en Cristo, es una nueva creación, renovada. Lo viejo está pasando, lo nuevo está llegando. Eso es visión. El proceso activo de seguir a un Dios dinámico. Eso significa que debemos seguir con sueños y visiones a fin de evitar que nuestras iglesias, nuestros ministerios, nuestras vidas perezcan. El arte del surf espiritual. Debemos seguir con los sueños y visiones a fin de evitar que nuestras iglesias y nuestros ministros y nuestras vidas perezcan. Uno de los mejores libros sobre visión y propósito es Una iglesia con propósito de Rick Warren. Comienza su libro con la analogía sobre el surf espiritual y dicha actividad consta de 3 elementos. Reconocer la obra de lo que Dios está haciendo y está obrando en gran manera en el mundo. Primero es necesario observar lo que Dios está haciendo y lo que quiere hacer en su comunidad. ¿Ha visto esos dibujos ocultos en otros y que a simple vista no se distinguen? Estos que hay que mirar fijo por un rato para descubrir la imagen verdadera. La visión es lo mismo. Cualquiera puede percibir lo evidente, pero ¿qué hace que Dios tras bastidores? Esa es la gran pregunta. ¿Qué hace Dios tras bastidores? Hablemos sobre capturar la ola de lo que Dios está haciendo. Después de reconocer la ola, es necesario subirse a ella, que no es cosa fácil. Se necesita precisión, valor y destreza. También se necesita correr el riesgo, porque para agarrar las mayores olas han que, hay que dejar la seguridad de la orilla, montar la ola de lo que Dios está haciendo. Muchos surfistas pueden subirse a una ola, pero la meta es mantenerse y navegar el mayor tiempo posible. Usted no desea abandonar la ola, quiere estar en ella hasta el final. Y la importancia de la preparación. Sigamos este razonamiento. La visión en el cuadro de lo que Dios quiere hacer en su iglesia. Y si la clave de la visión es unirnos a Dios en lo que quiere hacer en su iglesia, y si Dios quiere darnos su visión, ¿cuánto estamos preparados para esa visión? Dios nos la da. De ahí que la pregunta sea, ¿cuáles son los pasos de preparación? Qué gran pregunta. Nehemías,
Un estudio sobre la visión, el proceso de la visión sobre lo que se basa este libro, viene del Antiguo Testamento, del libro de Nehemías. ¿Y por qué Nehemías? Por dos motivos importantes. Primero, Nehemías fue uno de los líderes con más visión de la Biblia y concretó uno de los proyectos más sorprendentes de toda la escritura, la reconstrucción del muro de Jerusalén. Segundo, el libro de Nehemías contiene la descripción del proceso de visión paso a paso. En los pasos de Nehemías encontramos el modelo que tenemos que seguir para guiar a nuestra iglesia en la transición. Y en el primer capítulo de Nehemías encontramos 5 pasos para la preparación de la visión. La pregunta es, ¿cuáles son los pasos de preparación? Uno, reúne información, o sea, note cómo comienza su libro. Estas son las palabras de hijo de Jacalías en el mes de Kisleu del año 20, estando yo en la ciudad de Susa, llegó Hanani, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que habían librado del desierto y por Jerusalén. Ellos me respondieron, los que se libraron del desierto y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada con sus puertas consumidas por el fuego. Nehemías 1 del 1 al 3. La mejor semilla de visión es el conocimiento profundo. Nehemías consultó a quienes experimentaron de primera mano las condiciones de Jerusalén y recabó toda la información posible, estudió la situación y la pregunta fue, ¿por qué lo haría? Porque entendía este principio vital. La mejor semilla de la visión es el conocimiento profundo. Al contrario de lo que muchos creen, pensar o estudiar no es ser poco espiritual. Tampoco lo es hacer una investigación elemental. Es decir, es bueno usar el cerebro. Es más que ser permite pensar. Es más, se permite pensar. Hablemos del segundo, del tiempo de ir a la escuela. Hay dos escuelas a las que debemos a fin de reunir la información necesaria para preparar la visión. Primero hay que ir a la escuela de las personas sin iglesia en su comunidad. De tanto en tanto escucho a algún predicador que con las mejores intenciones dice, lo único que tenemos que hacer es predicar la palabra de Dios. Eso no es cierto. La predicación de la palabra es clave fundamental para que la gente vaya a Cristo. La predicación debe ser bíblica. No obstante, sin la predicación por sí sola ganara el mundo para Cristo, ya habríamos terminado la tarea. Necesitamos también entender a las personas que tratamos de alcanzar. Y Pablo, uno de los que tenía mayor visión del futuro de la iglesia primitiva, escribió, aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entre judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley, me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil a fin de ganar a los débiles, me hice todo para con todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles, y todo esto lo hago por causa del Evangelio. O sea que necesitamos entender a las personas que tratamos de alcanzar. Primera de Corintios 9 del 19 al 23. Y las preguntas salen. ¿Cómo sabía Pablo lo que necesitaba para ganar a los judíos? O a los que estaban bajo la ley, o a los que tenían ley, o a los débiles. Los estudió, reunió toda la información posible sobre los que trataba de alcanzar. Pasé 3 años de mi vida en el ministerio de jóvenes. Y durante ese tiempo observé que algunos pastores de jóvenes alcanzaban a los jóvenes en forma eficaz y otros no. Una de las características de los eficientes era que comprendían al adolescente. Por lo tanto, no esperaban que los adolescentes no se comportaran como adultos, pero tampoco los trataban como niños. Adaptaron su ministerio para suplir las necesidades del grupo que intentaban alcanzar.
No cometa el error de pensar que ya conoce a las personas que están fuera de la iglesia en su comunidad. Es probable que se sorprenda de los resultados si toma el tiempo para realizar la tarea de investigación. Cuando quiera aprender cómo hacer algo, aprenda de los experimentados, no de los teorizantes. La segunda escuela a la que debemos ir son las iglesias que están alcanzando a las personas sin iglesia. Cuando en Flamingo Road comenzamos a estudiar cómo alcanzar a las personas que están fuera de la iglesia, en nuestra comunidad fuimos a la escuela a estudiar sobre las iglesias de nuestro país que sí estaban ganando. En nuestra lista encontrábamos la First Baptist, la Coyos Beach, William Creed Community de Chicago, Sanders Blanc en South Orange Country, Etihad Foursquare de Stanley y Gone de Minneapolis. Cuando quiera aprender cómo hacer algo, tiene que ir a la escuela de los que demuestran cómo se debe hacer, porque lo que están haciendo aprenda de los experimentados, no de los teorizantes. Muchos dicen saber cómo se hace. Lo que en verdad saben cómo se hace son los que lo están haciendo. Recoger información es el primer paso de preparación para la visión, porque necesita entender a la gente que trata de ganar. Dos, el descontento santo por el status quo. Lo que Nehemías supo de la situación de Jerusalén cambió su corazón para siempre. Vea su reacción a la información que recibió. Al escuchar esto, me senté a llorar. Nehemías 1, versículo 4, parte A. Nehemías estaba descorazonado. El muro permaneció en ruinas durante muchos años, pero de repente experimenta un descontento santo por eso. Dios le mandó un caso serio de dolor santo. Dios quebrantó su corazón por el pueblo de Jerusalén y su situación desoladora. Dios permitió que Nehemías sintiera por Jerusalén lo que él sentiría por ella. Dios permitió que Nehemías viera Jerusalén como la veía él. Mientras nos conformemos con el status quo, nunca descubriremos la visión de Dios. No pase por alto este principio clave de la transición. El origen de la visión casi siempre está en la carga y el dolor de salir del corazón. ¿Cuántas veces la Biblia nos dice que Jesús lloró por las ovejas perdidas de Israel? Allá en Mateo 16. Moisés se paró en la brecha por los israelitas en el Éxodo 17:4. Jeremías lloró por la carga que llevaba. Jeremías 3:21. Mientras nos conformemos con el status quo, nunca descubriremos la visión de Dios. Hace poco tuve un privilegio de enseñar este material en el estado de Missouri y antes de comenzar la conferencia conocí a un pastor local. Cuando le pregunté qué iban las cosas en su iglesia, respondió, bueno, estamos conformes. Luego de la conferencia se acercó y me dijo, creo que elegí mal la respuesta, ¿no? Hay que reconocerle sus méritos. Mientras estemos conformes con la situación, no recibiremos la visión de Dios. Mientras nos contentemos con el status quo, Dios no nos hablará. Si no nos preocupa hacer olas que asalten las puertas del infierno, nunca descubriremos el plan y el poder de Dios en medio de nuestra iglesia. Dios nos da su visión cuando estamos desesperados. La visión a veces viene en tiempos de desesperación. Algunos de ustedes leen este libro porque están desesperados y quiero felicitarlos porque la desesperación es buena. Recibirán este libro mucho más que los que están conformes con lo que sucede en sus iglesias. Dios nos da su visión cuando estamos desesperados. Nos habla cuando toda nuestra mente y todo nuestro corazón están puestos en Él. Cuando en verdad tenemos hambre y sed de Dios, lo encontramos. Jesús lo expresó así, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados, Mateo 5:6. Para Flamingo Roat, que es la iglesia, el momento de desesperación nos llegó en la primavera de 1990 y en esa época éramos 4 pastores empleados y llevábamos 6 meses en la iglesia.
Durante esos meses la iglesia creció en asistencia de 300 a 500, algo sorprendente. Es más, estábamos muy impresionados con nosotros mismos. Como premio nos fuimos de retiro y sin embargo durante el retiro comenzamos a analizar nuestro crecimiento e hicimos un descubrimiento que cambió nuestras vidas. Descubrimos que 90% del crecimiento se debía a personas procedentes de otras iglesias de la zona. Solo 10% correspondía a personas que ganábamos para Cristo. Crecíamos pescando en viveros. Nuestra iglesia era la novedad en la zona y cualquier cristiano que sentía la menor molestia en su iglesia se unía a la nuestra. No tengo palabras para escribir el dolor que invadió nuestras almas en ese momento. De las nubes de euforia caímos al pozo de dolor y desesperación. Nos comprometimos a aprender cómo hacer una iglesia para los de afuera y desde entonces estamos aprendiendo. Estoy conmovido, convencido de que la causa principal por la que descubrimos la visión de Dios para nuestras iglesias es que estamos conformes con la situación habitual. La visión debe alimentarse con el descontento santo del status quo. Tercero, ayuno. Nehemías recibió las devastadoras noticias sobre la condición de Jerusalén y la pregunta es, ¿cuál fue su reacción siguiente? Dice en Nehemías 1 del 4, la parte B, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. O sea, Nehemías ayunó por varios días y aunque el ayuno se practicaba en todo el Antiguo y Nuevo Testamento, casi no existen muchas iglesias hoy. En el Antiguo Testamento el ayuno se practicaba de cuatro maneras, como forma de humillarse, como lo dice Esdras 8:21, como forma de confesión, Primera de Samuel 7:6, como señal de arrepentimiento, Jonás 3:5-8, y como forma de oración, Daniel 9:3. En el Nuevo Testamento el ayuno se ve como parte de la oración solemne, Hechos 14:23 y se considera como una parte normal en la vida cristiana. Mateo 6:16, Mateo 9:15. Jesús ayunaba regularmente, hizo un ayuno de 40 días antes de comenzar su ministerio allá en Mateo 4:2 y otros más breves antes de cada actividad ministerial importante. ¿Qué es el ayuno? Muchos líderes de hoy saben poco o nada acerca del ayuno. Aunque sin duda es un proceso bíblico, el ayuno constituye una parte importante en la preparación de la visión. Mi definición del ayuno, dejar de lado la comida o una actividad a fin de dedicar más tiempo y atención a la oración. En esencia, el ayuno tiene dos partes, dejar y agregar. Se deja algunas de las actividades regulares, lo común es dejar la comida, pero ayunar también puede ser dejar una actividad específica. Algunos nos vendrían bien un poco menos de televisión. Sin embargo, el ayuno no solo es dejar, es también agregar. Cuando uno ayuna, deja de hacer una cosa para agregar más tiempo a otra. Ayunar es agregar tiempo y energía a la oración. A decir verdad, el ayuno es la forma de oración más solemne que tenemos. Es un método para buscar a Dios que no nos atrevemos a pasar por alto. ¿Por qué ayunar? Otra pregunta, ¿por qué deberíamos ayudar? Y otra pregunta, ¿cómo se relaciona el ayuno con la visión? Por lo general, la visión se origina en la búsqueda de conciencia en la dirección de Dios. Y es sorprendente cuántas veces decimos que buscamos a conciencia el plan de Dios y no ayunamos por parte de esa búsqueda. Muchos hemos pasado tiempos estudiando lo que resultó en otras iglesias, que buscando lo que Dios quiere hacer en la nuestra. La visión no se encuentra cuando se busca la visión. La visión de Dios se encuentra cuando se busca a Dios. El ayuno es un elemento clave de esa búsqueda. Y una de mis primeras experiencias con el ayuno y la visión sucedió a finales de 1991. Durante un año, los pastores de la iglesia habían estado orando, buscando a Dios, estudiando y hablando sobre la visión. Íbamos a empezar a preparar el plan para la transición en la iglesia y tomé mi Biblia y un blog y me fui de retiro durante 3 días a solas con Dios. Fue algo difícil para mí porque soy muy sociable y no me gusta estar solo.
Por lo general, la visión se origina en la búsqueda a conciencia de la dirección de Dios. Sin embargo, no estaba solo. Durante esos 3 días de ayuno y oración, Dios estuvo conmigo y me aseguró que era el momento de comenzar. Desde entonces, no paramos. Debemos desestimar la importancia del ayuno. Creo que no se puede decir con integridad que uno ha buscado la visión de Dios para la iglesia hasta no haber ido delante de Dios en tiempos de ayuno. Cuarto, la oración. Es triste que muchos líderes de hoy no practican lo que Nehemías ejercía como un compromiso de oración. Extendía la relación que existe entre la oración y la visión. Note la firmeza de su compromiso, como lo dice en Nehemías 1, 5, 6. Le dije al Señor, Dios del cielo grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención y que fijes tus ojos en este siervo tuyo que día y noche ora a favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. O sea, Nehemías ayunó varios días, pero oró varios meses. Regó la visión con oración, desde principio a fin. Vea cómo termina su oración. Señor, te suplico que me escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. Nehemías 1:11. Las dificultades para oír a Dios. Uno de los obstáculos para recibir la visión de Dios es no escuchar su voz y a menudo estamos tan ocupados sirviendo a Dios que se nos hace difícil permanecer en calma y escuchar la voz. El rey David reconoció que hay un orden establecido en la relación de la visión con la oración. Quédense inquietos, reconozcan que yo soy Dios, yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. Salmo 46:10. No descuide ese orden. Primero debe estar muy quieto para oír a Dios. Segundo, lo conoceré y sabré lo que quiere que haga. Tercero, Dios será exaltado cuando su visión se lleve a cabo. A menudo los líderes sufren el síndrome de Elías. Por mucho tiempo Elías siguió a Dios y lo vio hacer obras sorprendentes. Comida a la cueva, la harina que no se agotaba, la resurrección del hijo de la viuda, detener la lluvia por 3 años y medio, hacer descender fuego de los falsos profetas y otras pequeñeces. Como esta, véase Primera de Reyes 17 y 18. Sin embargo, Elías llegó a estar tan ocupado sirviendo a Dios que no apartó tiempo para buscarlo. Y poco después ese mismo líder de Dios usó en gran manera y huía de una mujer vengativa. Cuando Elías busca de nuevo a Dios, el Señor le habla, pero no a través del espectacular o sorprendente. Le habla a través de un suave murmullo. Primera de Reyes 19. Y ese es el síndrome de Elías, estar tan ocupados haciendo grandes cosas para Dios que no apartamos tiempo para buscarlo. El problema de no pasar tiempo en oración es el siguiente. Los que más hablan con Dios casi siempre lo escuchan mejor, pero los que no hablan con Dios con regularidad a veces ni siquiera pueden oírlo. Para muchos líderes de hoy, el obstáculo principal para la respuesta a la oración es la falta de oración. Simplemente no oramos. Hablemos de relación entre visión y oración. Uno de mis pasajes favoritos sobre la visión y la oración se encuentra en Jeremías 29, 11, 13. Nótese el proceso de la promesa que aparece en los versículos. Jeremías 29, 11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza. Esto parece visión, ¿no? Dios tiene un plan y su plan es bueno. Es un plan de bienestar para su pueblo. Su plan no es de calamidad, sino que nos da esperanza y un futuro sólido. ¿Cómo descubriremos ese plan? El siguiente versículo nos lo dice. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Jeremías 29:12. Muchas de las promesas de la Biblia tienen una condición para la promesa de la visión del versículo 11 y se basa en la condición del versículo 12.
que oremos. Por cierto, el versículo nos repite que debemos orar. Me invocarán y vendrán a suplicarme. El versículo siguiente nos da los detalles de la situación. Me buscarán y me encontrarán cuando me buscaren de todo corazón. Jeremías 29:13. Si queremos encontrar toda la visión de Dios, debemos buscarlo de todo corazón. ¿Quién encuentra la visión de Dios? Si es una pregunta. Por lo general, la visión llega a quienes oran hasta obtenerla. Si la oración no es el combustible que alimenta la visión, la maquinaria de la visión se detendrá y la iglesia se paralizará. Por lo general, la visión llega a quienes oran hasta obtenerla. Cada líder depende de algo como recurso principal. Y para algunos es la personalidad, para otros es el conocimiento o la experiencia del pasado. A menudo solo usamos esa fuente de recursos hasta que se agota y solo entonces clamamos a Dios. Pero la pregunta es, ¿qué espera que Dios haga? La respuesta es bastante fácil de descubrir. Aquello por lo que está orando es lo que esperando que Dios haga. Aquello por lo que no está orando es lo que usted está haciendo por su propia cuenta. No puede realizar la visión por su cuenta. La oración es el prerequisito principal si desea poner a prueba su compromiso con la oración por la visión. Haga el siguiente ejercicio. Califique con una escala del 1 al 100 en cuanto a la oración por la visión y escriba un número que represente cuánto oró por la visión en el último año. A ese número agréguele el símbolo de porcentaje. Sabrá lo siguiente, ese es el máximo porcentaje de visión de Dios para su iglesia que puede recibir. No hay ningún atajo para la visión. Si queremos reconocer la visión de Dios para su iglesia, debemos orar porque Dios le dé la visión a la gente de oración. Quinto, espera. Note la espera entre bastidores que vemos en el proceso de visión de Nehemías. Primero, el muro de Jerusalén permaneció en ruinas durante 70 años. Segundo, Nehemías estuvo al servicio del rey durante 20 años. Vemos aquí que transcurre un buen tiempo de espera. Incluso después de que Nehemías comenzó la búsqueda de la visión, tuvo que esperar un lapso de 4 meses. El primer capítulo de Nehemías transcurre en el mes de Kixeleu. Véalo en Nehemías 1:1. El nombre persa para diciembre. El capítulo 2 habla de Nehemías que transcurre el mes de Nisán. Vea Nehemías 2:1. ¿Y qué se parece a la marca de automóvil importado? Pero que en realidad es el nombre persa para el mes de abril. ¿Qué hizo Nehemías? Esa es la pregunta. Durante ese lazo entre los capítulos 1 y 2. Esperó. Esperar. La visión llega casi siempre a quienes la esperan con paciencia. No me gusta esperar. Algunos días siento que toda mi vida está en espera. La línea que elijo en el banco se cierra sin falta. La señora delante de mí en la caja del supermercado siempre necesita una verificación de precios. El consultorio del doctor siempre está lleno de enfermos. Cuán divertidos son todos esos trabajos. La espera representa la gran parte de la preparación para la visión. Pero hablemos del problema. Es que nos espanta esperar. Vivimos en el mundo de lo instantáneo. Tenemos café instantáneo, que para mí huele y sabe como el verdadero. Tenemos puré de papa instantáneo, que resulta más fácil y más rápido de preparar que el verdadero. Tenemos una mentalidad de microondas. Si es que podemos descubrir que los botones que hay que presionar para que esa tonta máquina funcione. Incluso la gente de nuestras iglesias piensa que puede tener madurez instantánea y de un día para otro quieren dejar de ser un desastre total para convertirse en un Billy Graham. Como líderes, hacemos lo mismo. Queremos pedirle a Dios su visión y al día siguiente tener definido hasta el mínimo detalle. Ay, ay, a muy pocos nos gusta esperar. Sin embargo, la espera representa gran parte de la preparación de la visión. Es más,
Casi siempre la visión llega a quienes la esperan con paciencia, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. La espera y la voluntad de Dios. Viví toda mi vida en la iglesia y a medida que crecía escuchaba hablar de la voluntad de Dios, pero nunca entendía del todo lo que quería decir. He aquí una definición práctica de la voluntad de Dios. La diferencia entre un jonrón y un batazo en la zona mala es el tiempo. Hacer o cosas buenas, de buena manera, por buen motivo y en buen tiempo. Note la importancia de esperar en el béisbol. La diferencia entre un jonrón y un batazo en zona mala es el tiempo en el que le dan la pelota. A veces tenemos que esperar aunque no nos guste hacerlo. Hablemos del toque final. Al final de cada paso de transición, le dejaré uno o dos conceptos claves para recordar. Verdad clave. Los preparativos apresurados producen una visión confusa. En la escuela de la visión hay que hacer mucha tarea y difícil. Usted debe recopilar información sobre su comunidad. Debe desarrollar un descontento santo por el status quo en la iglesia. Debe ayunar y orar para buscar a Dios. Y debe esperar y esperar y esperar. En la iglesia Flamingo Road atravesó la transición más planeada y deliberada que cualquier otra iglesia que conozco. La pregunta es, ¿qué podría incluir la lista de algunas de las principales transiciones que realizaron en los 9 años? Uno es el enfoque de una iglesia con programas a una iglesia con propósito. Dos, el objetivo de ganar cristianos o ganar inconversos. Tres, estilo de alabanza. Es un estilo muy tradicional a uno del todo contemporáneo. Cuarto, liderazgo, de dirigida por un comité de diáconos a dirigida por personal asalariado. Quinto, pastorado, de un modelo de pastor único a varios pastores. Sexto, ministerio, del personal haciendo todo el ministerio a que apoye para que los líderes laicos se ocupen del ministerio. Siete, estrategia, de un plan asistemático para alcanzar a los perdidos y desarrollar a los que ganamos a un proceso cíclico constante y dirigido por grupos pequeños. Ocho, horarios, de un solo culto los domingos por la mañana a tener dos cultos del sábado por la noche y dos por domingo por la mañana. Noveno, grupos pequeños, la escuela dominical tradicional a grupos pequeños de relación. Décimo, misiones, de no tener un plan para plantar misiones a 16 misiones en funcionamiento. Y 12, tamaño, de una asistencia de 300 a una de 2100 con más de 300,000 más en misiones. Cualquiera de estas transiciones podría haber destruido la iglesia. Abundan los ejemplos de descarrilamientos en estas y otras transiciones. Ninguna de estas transiciones podía haber ocurrido si hubiéramos estado dispuestos a dar los pasos de preparación necesarios. Los preparativos, apresurarnos, producen una visión confusa. Si no están dispuestos a hacer la tarea, no guía a su iglesia a la transición. Los preparativos apresurados producen una visión confusa. Demasiadas veces los líderes, sobre todo nosotros los pastores, asistimos a una conferencia o oímos de una iglesia o sacamos una idea de algún lado que nos apresuramos a hacer los cambios oportunos en la iglesia. Y el resultado es que nuestras iglesias se ven forzadas a pasar por un trauma y el impacto de transición apresurada. Usted debe tomar tiempo para hacer difícil la tarea de la preparación. De lo contrario, reprobará el examen de actitud para guiar a la iglesia a través de la transición. Hay que ir despacio para llegar lejos. Si va rumbo a otro ministerio, no se atreva a hacer cambios. Si no está dispuesto a quedarse, no lleve a la iglesia a realizar transiciones. Si no está dispuesto a ir despacio, no cambie. Doug Murren pastoreó por muchos años la iglesia East Side de Forcus Stanley.
También escribió Bobby Burman un libro excelente sobre cómo alcanzar a adultos jóvenes inconversos. Y ciertas veces Doe comentó 99 de cada 100 iglesias fallan porque intentan hacer transiciones grandes muy deprisa. Estoy muy de acuerdo. Muchas transiciones en Flamingo Road se hicieron despacio a propósito. Realizarlas nos llevó 4 años. Algunos líderes me dicen que dispongo de 4 años. Le respondo que yo me comprometí públicamente a quedarme en Flamingo Road 20 años y quiero dedicarme los mejores años de mi vida a un solo lugar. Cuando uno hace un compromiso a 20 años, tomarse 4 para realizar transiciones no es mucho. Es más, 4 años de transición lenta a cambio de 16 con una iglesia con propósito es un buen negocio. 99 de cada 100 iglesias fallan porque intentan hacer transiciones grandes y muy deprisa. Si le parece que esto es mucho tiempo, considere que Jesús se preparó 30 años para su ministerio de 3. El tiempo dedicado a la preparación deliberada es tiempo bien aprovechado. Tomar el tiempo necesario para construir una base sólida es crucial. La base siempre es importante porque determina la estabilidad de toda la estructura que se construye encima. Jesús nos enseñó que los sabios de entre nosotros le prestan atención a la base sobre la cual se construye. Mateo 7, 24 al 27. Si usted se apura en el proceso de preparación para la visión, terminará con una base tambaleante y es probable que su visión no quede en pie cuando vengan tormentas contra ella. Primer paso, debe prepararse para la visión. Queridos amigos, hoy hemos finalizado el primer capítulo de nuestro libro de transiciones. Les ofrezco una gran bendición y un saludo de aquí, de nuestro estudio de grabación. Dios les bendiga.